tal, amigos de LDP en vivo? Ya estamos en vivo y en directo comenzando el programa del día miércoles, nuestros miércoles culturales. Aquí estamos con Colette. Saluda, Colette. Sí, ya estamos listos y dispuestos para salir. Saludamos a nuestro querido Terren Graham. ¿Cómo estás, Terren, por allá? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ustedes? Bien, aquí estamos bajando la musiquita para que no esté tan pesada. Ahí la dejamos de fondo y saludamos a nuestra... ¿Cómo está? Se me están quedando pegados los chiquillos. Sí, ahí te vemos, dele. Ahí sí. Dele. Bien, aquí recuperándome de un resfrío. La semana pasada no tenía voz, hace unos días atrás con fiebre, pero ya saliendo soy una sobreviviente y no me convertí en zombie. Eso es lo mejor de todo. Esto es lo mejor de todo. Qué bueno. Pero bueno, chiquillos, antes de comenzar, como siempre, le tenemos nuestras referencias de lo que va a pasar los próximos días. Comenzamos con la Cata. Cata. Hoy día vamos a hablar de una mujer que también marca la época colonial. Siempre nos hemos enfocado en la época colonial con la Quintrala, habiendo otras mujeres poderosas en la misma época, como Beatriz Ahumada, por ejemplo, y otras mujeres más que también pertenecían a la aristocracia de esa época. Pero no todo el mundo se refiere a todo lo que responde a las mujeres que hay detrás de los grandes hombres de la época de la colonia, y en este caso en transición a lo que va a ser la independencia de Chile. Aquí tenemos a María Nicolasa Valdés de la Carrera. ¿Ya? Ella nace en el año 1733 y fallece el 18 de diciembre de 1810. Un año después fallece su esposo, y su esposo no es ni más ni menos que don Mateo de Toro y Zambrano, con quien Perfecto. Además eran primos. Mira tú. Oye, ya, dejémoslo ahí calentando el ambiente y comentemos inmediatamente lo que tenemos estos próximos días. Se nos viene UFO Kingdom este 25 de julio. Autores, conversatorios, presentaciones. Ya tenemos 3 autores que van a estar con nosotros presentes ese día 25 en General Holly 134. Esta actividad va a ser a partir de las 11 de la mañana, así que estén atentos a nuestras redes, que empezamos a comunicarlo durante estos días. Y recuerden, chiquillos, que este sábado llueve y truene. Nos vamos este 18 de julio a las 16 horas, con Ultraman 60 años, donde en la Biblioteca Municipal de Providencia, Manuel Montt 101, Nueva Casa. Así que ya lo saben, salida Metro Manuel Montt. En toda la esquinita está la Biblioteca Municipal. Entrada totalmente gratis. Así que allá los vamos a esperar, chiquillos, y coméntenos qué les pareció, qué es lo que quieren ver, y vamos a estar muy pendientes de ustedes. Y estamos saliendo en vivo en este minuto a través de Facebook, y este programa se va a transmitir en diferido a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Por mientras, nuestros amigos que estén conectados pueden empezar a hacer algunas preguntas y estar muy atentos a lo que nos va a hablar Catalina en este momento. ¿Y qué tenemos? A ver, acá. El año pasado hicimos una pequeña campaña para recolectar libros para una biblioteca. Este año lo vamos a replicar. Es para el colegio donde estudia Colette, que han estado muy contentos con todos los textos que ustedes les obsequiaron, y la idea es seguir agrandándolo. Así que desde ya se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo LDP en vivo y hacer su generosa donación.
los niños, los chicos, los adolescentes se los van a agradecer. Porque una de las cosas que quieren es leer. Y si ellos están con esa actitud, simplemente tenemos que apoyarlos. Así es. Vamos, que se puede. LDP, estimulando la creatividad y la lectura a través del arte fantástico. Hola amigos de LDP Magazine, les tenemos un concurso desde acá, desde los amigos de Play Kingdom. Simplemente tienen que contestar la siguiente pregunta, aparte de seguirnos en nuestras redes sociales, LDP Magazine, Mundo Viñeta y por supuesto Play Kingdom. La respuesta es súper simple a la pregunta, nómbrame 3 cómics de Mark Satrapi, y se nos fue hace muy poquito, y 2 de sus filmes, no el animado, tiene 2 películas aparte. Así que ya lo saben, amigos míos, participen por alguna de las poleras de nuestros amigos de Play Kingdom a su elección. Ya lo saben, este homenaje a Marqués Satrapi, que se nos fue hace poquitos días. Así que los queremos y participen. Les comentamos que a partir de mañana ya van a poder empezar a participar en nuestras redes sociales y tienen que responderlo justamente a través de Instagram, ¿verdad? Todo esto. Pero bueno, estamos muy contentos con lo de la biblioteca. Ya algunos autores están empezando a ponerse con algunos libros, eso se agradece, que han estado participando con nosotros. De a poquito están empezando a llegar material para los chicos, así que eso, estamos muy contentos que se estén apoyando esta campaña. Si los chicos quieren leer, hay que apoyarlo, ¿verdad? ¿Parece? Sí. ¿Están contentos los chicos con lo que están leyendo? Sí, qué bueno. ¿Ves? Sí, ya está funcionando la cosa. Así que eso. Ya, Cata, nos quedamos con esta señora que es nada menos Sí, María Nicolás Herrera. que me pareció muy, muy interesante. Estaba yo, a propósito del libro, revisando este libro, Las Morlas, ¿ya? Las Morlas. Y en este libro parten hablando de don Mateo Toro y Zambrano, pero obviamente mientras se habla de Mateo Toro y Zambrano, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, y yo me dije, ¿quién será aquella dama? Y viendo los apellidos no podía ser menos. Así que me puse a trajinar un poco en el árbol genealógico, encontré una cantidad de personajes importantes, ya de los cuales no vamos a hablar ahora, pero sí podemos decir de que esta mujer no fue fácil su vida. O sea, don Mateo Toro y Zambrano era un muy, muy buen partido, pero era un hombre que tenía sus mañas. Era excelente político, mucho mejor militar, se había ganado, pero con creces todos los títulos que tenía, ya. Pero hay un documento que yo tengo también acá, que se llama Calles Antiguas, de Miguel Laborde. ¿Ya? Y que es este que tengo acá. A ver si ahí enfoca. Ahí lo estamos Y viendo. acá, ¿sí? ¿Enfocó bien? Sí. Ya. Y acá, Miguel Laborde habla justamente del origen de la calle Merced. Ya, la calle Merced siempre fue una calle corta, pero una de las más prestigiosas del tiempo de la colonia. Es decir, la calle Merced era algo así como vivir las Condes Vitacura en la época de la colonia. No cualquiera vivía ahí. De hecho, esta calle se llamaba la calle de los Condes o los Cruzados, porque la mayoría eran caballeros de,
Caballeros de Alcántara, Caballeros de Santiago, Caballeros de Calatrava, Caballeros de Manta, todos tenían un título, ¿ya? O la calle de los Mayorazgos, ¿ya? Y más adelante va a ir cambiando de nombre hasta que asume el nombre definitivamente como la calle de la Merced por la iglesia, la basílica que todos nosotros ya conocemos. Pero en esta calle, en la esquina sudoeste, con San Antonio, pertenecía ese solar a Francisca Borja de la Carrera y Ureta, tía de los hermanos Carrera, madre de doña Nicolasa. Y dice acá de que esta niña que casan muy, pero muy jovencita, con un hombre bastante mayor, algo que era normal en la época, no fue fácil la unión de ellos, ¿ya? Don Mateo se disgustó con su suegra, además, porque ella un día lo encara y le dice, ¿cómo es posible que usted, con todas las pompas que tiene, los reconocimientos, etcétera, etcétera, siga viviendo a expensas de mi familia? Porque don Mateo, donde podía ahorrar un peso, lo ahorraba. Entonces le pechaba a la suegra desayuno, almuerzo, 11, y más encima llevaba a su amigo a la casa de doña Francisca. ¿Qué sucede? Doña Francisca le para los carros y le dice, bueno, ya es hora que le construya una casa a mi hija, y ahí es donde nace la Casa Colorada, que nosotros conocemos actualmente como el Museo de Santiago. Pero Nicolasa al principio no podía encontrarse bien con este caballero. Hoy en día, si uno pasa por esa calle, los balcones uno casi los puede tocar con la mano, porque las calles han tenido una cantidad de relleno. Pero en las crónicas dice que Nicolasa intentó tirarse de los balcones en 2 ocasiones para matarse. Hoy en día yo cuento esa historia y todos me quedan mirando, me dicen, con suerte queda con una 15 de pie, ya, porque los balcones no son muy altos. Pero si descontamos la cantidad de relleno que le han colocado a las calles y nos colocamos en la época, tiene que haber tenido una altura mucho mayor, como para que Nicolasa pensara en suicidarse en 2 ocasiones. Ahora, los motivos, ya francamente los desconozco, no hay mayores antecedentes sobre esto, pero lo que sí puedo decir es que este matrimonio, que era uno de los más ricos de Santiago y de Chile, tuvo 10 hijos. Wow. No es poco, ¿ya? Ni tonto ni nervioso. No había internet, no había tele. No había internet, no había tele, justamente. Pero ¿sabes que eso se justifica? Porque en ese tiempo tampoco había un avance en la salud lo suficientemente grande como para asegurar la sobrevivencia de la madre, del hijo o de ambos. Entonces, y además de las enfermedades de uno de los países que cíclicamente ha tenido más de una oportunidad los índices de mortalidad infantil más altos de Latinoamérica. Por lo tanto, esto de ver que las mujeres de la conquista, de la colonia,
generaban un verdadero jardín infantil, era por la sobrevivencia, era un tema de asegurar un progenitor, ya que primero se hiciera cargo por la ley de mayorazgo de los bienes de la familia. Segundo, eso permitía seguir con el árbol genealógico, ¿ya? Y lo otro, había que asegurar la población de Santiago por los censos que se hacían para poder seguir recibiendo plata desde España para poder mantener la ciudad. Porque si la ciudad no crecía, no se desarrollaba en distintos aspectos, francamente la corona perdía interés en ello ya y empezaban los problemas. Así que esto de tener varios hijos viene, como yo te decía, por un asunto de sobrevivencia en todo sentido de la palabra. Y las mujeres tenían ahí cantidad, Mercedes Fontecilla, con José Miguel Carrera alcanzó a tener, si no mal recuerdo, 3 hijos, pero con el segundo marido, después que queda viuda, ella alcanza la suma de 11 hijos, y así suma y sigue con otras mujeres de la época que pasan exactamente por lo mismo. Ahora, Eran patriotas para poblar el país. Oye, eran patriotas para poblar el país, te digo yo. mira, Es que tiene mucha justamente razón, quiero llegar a porque decís eso. tenéis que tener por lo menos 7 hijos porque se te iban a morir 3, pues. Más o menos. Sí, y pobre de ti que fueran todas mujeres. Ahí sí Esa- que ese era el otro problema. Ahora, ¿qué pasa con Nicolasa? Nicolasa tiene la suerte, ya con el tiempo, de, bueno, el marido fue corregidor, fue alcalde de Agua, fue alcalde de Mina, fue general, o sea, pasó por todos los cargos habidos y por haber, pero cuando España entra en conflicto y toman al rey de España prisionero, ¿qué pasa con las colonias aquí en América? Entonces, aquí es donde entra Mateo de Tori Zambrano, ya, y entre todos los ciudadanos nobles de la ciudad, lo eligen a él como presidente de la primera Junta Nacional de Gobierno. Y esto transforma automáticamente a Nicolasa en la primera dama, la primera dama de la historia de Chile. Y con eso empieza ella a figurar, y lamentablemente por un tiempo muy corto, dentro de la historia de nuestra nación. ¿Por qué? Porque uno de los primeros gestos que hace es un gran sarao en la Casa Colorada. El sarao es una fiesta. Ahora, es natural. Si a tu marido lo ascienden a un cargo tan importante, equivalente a presidente de la República de hoy en día, es normal que te hagan una fiesta, pero resulta de que investigando por ahí en este libro y otros más que tengo, este en particular es la historia de las mujeres en Chile. Tengo otros libros más que hablan acerca de la historia de las mujeres. Las mujeres cumplían un rol bastante importante. Ya en esa época, en 1810, nosotros hablamos siempre de José Miguel Carrera, hablamos de Bernardo Higgins y todos los que están relacionados con la independencia. Ya, pero resulta de que
con la primera Junta Nacional de Gobierno, ya se venían los rumores desde España que la cosa no andaba bien y existieron tres caballeros que se llamaban, que le ponen de hecho el nombre a una de las calles de Ñuñoa, los tres Antonios, ¿ya? En otra ocasión vamos a hablar de ellos porque son bastante interesantes y ellos son los primeros en hablar, pero no actuar, sino que solamente hablar de la posibilidad de una independencia de Chile. Pero no teníamos armas, no teníamos ejército, no teníamos líderes, no teníamos nada. Por lo tanto, esto solamente queda en conspiraciones a puertas cerradas que no llevaron nunca a ningún punto hasta el momento de 1810. Y acá es donde las mujeres, en ese lapso entre los tres Antonios y la independencia de Chile, las mujeres cumplen un rol fundamental. Porque acá yo les comentaba que doña Nicolasa, y lo sigue haciendo después su hija, Nicolasa Toros Dumont, ella en estos saraos lo que hace es no solamente convertirse en la primera dama de Chile, sino que se transforma en una de las primeras mujeres espías de la independencia de nuestra nación. Wow. Espía. Así que por eso es que a mí me llamó mucho la atención este personaje, porque en la historia de Chile no se le menciona en ningún momento. Muy buena espía. Wow. No sabía de ella. Así de buena espía. Era fabulosa. Ahora, no es la única, porque hay otra mujer que se le dedica de hecho un monumento, y a mí me extraña que doña Nicolasa no tenga el propio, pero hay un monumento que está justo en la iglesia de la Merced, que se llama el Monumento a la Caridad, dedicado a Antonia Salas y Errázuri. Ella era hija también de uno de los grandes aristócratas de la época de la independencia, y tanto a su padre como a su marido lo envían al Alcatraz de esa época, que es la isla Juan Fernández. Ahora, ¿cómo hacía Manuel Sala y su yerno para traspasar la información, dar órdenes al continente a través de las cartas que tenía con su hija Antonia, que estaban todas codificadas? Entonces ella, Antonia, en algún minuto, ella el monumento que tiene es a la caridad, porque fue una mujer dedicada a la caridad, a tal punto que hasta su ropa el día de la muerte, ella dijo, dónenla, y a ella la sepultaron con el hábito de los padres de la Merced, ¿ya? Pero ella durante este periodo dispuso su casa para transformar su casa en un hospital de emergencia. Entonces ahí llegaban los soldados, además que llegaban mujeres, llegaban niños, y a través de este mecanismo y otros más, era como recibía ella información que le mandaba a su padre. Pero, ¿cómo lo hacía doña Nicolasa, que no tenía hospital? Lo hacía con las fiestas, los saraos. Ella era la reina del carrete en la época de finales de la colonia.
literalmente. Siendo una de las mujeres más ricas, no era sospechoso, era muy habitual que esto sucediera ya a animar las tardes, cuando no existía el cine, no existían los malls, no existía nada de eso, en algo se tenían que divertir los chilenos, además que era una ocasión en la que podían lucir su opulencia, entonces ella siempre estaba armando estos saraos y mientras los hombres se embriagaban, todavía no empezábamos con la revolución de la independencia, ella ya estaba robando información. Adivinen para qué bando, los Carreras. Ujú. ¿Ya? Y se lo robaba tanto a españoles como a quien pasara por ahí, y de ahí salía directamente hacia el resto de su familia. Por eso es que Carrera estaba siempre tan bien informado, pese a los esfuerzos de San Martín y toda la logia lautarina de tratar de negarle la información a José Miguel Carrera para que no se le adelantara a Bernardo Higgins y a los otros soldados que estaban de ese bando. Era uno de los tantos recursos. Ahora, otra cosa que no lo he comprobado, pero es lo más lógico, hay un túnel que va desde el Cerro Santa Lucía y pasa por calle Merced y llega hasta la Catedral de Santiago. Ese túnel, al pasar por la calle de la Merced, lo más seguro es que haya tenido alguna ramificación, en este caso, por razones estratégicas, con la Casa Colorada. Por lo tanto, acá también tiene que haber habido alguna trama que hubiese permitido, ya en este caso, esconder algunos soldados en las épocas de conflicto o proteger a la gente que mandaban con la información a través de estas verdaderas carreteras subterráneas para poder tener en conocimiento de lo que estaba pasando, en este caso al bando de los Carreras. Oye, Cachita, estos túneles, si no mal lo recuerdo, se han hablado otras veces, y conectaban a la iglesia, era justamente para que tuvieran una fluidez más rápida, para trasladarse de un lugar a otro, y también para los posibles tesoros, otras cosas que Claro, los túneles cumplían varias funciones y los túneles van a ir cambiando sus funciones también dependiendo del contexto. Hay muchos túneles que nacen de esta erosión natural de la tierra. Tú tienes que saber de que Mapocho, el río Mapocho, parte de su afluente pasa por superficie, pero también pasa por canales subterráneos que eran los que alimentaban los distintos pozos de la Casa de los Valdés, de lo que es la Municipalidad de Santiago hoy en día. En el Portal Bulnes hay un pozo que está sellado porque lo ocupan como estacionamiento. En el Portal Fernández Concha hay otro pozo que yo lo conozco. Es decir, todo Santiago tenía, si no tenía la canal a la vista, tenía un pozo. Y de estas mismas aguas subterráneas se alimentaban todas las piletas que tenía Santiago hasta ese momento. ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes, en especial los sacerdotes jesuitas? Estas cavidades de erosión natural, muchas de ellas las aprovecharon cuando ya estaban secas para transformarlas en lo que serían los acueductos coloniales
o transformarla en los túneles de la colonia, los famosos túneles de la colonia, que como te decía tenían, entre otras, tres funciones principales. Uno, la comunicación interna, subterránea entre los distintos templos. De ahí nace la leyenda de los túneles de los jesuitas, de los cuales hay una novela de Ramón Pacheco, ya que habla largo y extendido sobre eso. La otra función, como decían ustedes, era del traslado de valores, y no solamente de valores, pólvora y armas. ¿Por qué? Porque en el caso de los jesuitas eran los únicos que tenían licencia para poder fundir, es decir, tienen licencia para fundir e igual fabricación de armas. Y todo esto era traspasado ya bajo tierra, porque sobre la superficie pasaba lo que pasaba con las diligencias de los vaqueros, eran asaltadas en el camino y le quitaban todo lo que tenían, ¿ya? Y por último, ya dentro de las principales funciones que tenían, era también la comunicación inmediata, para poder comunicarse entre las familias y sus negocios. ¿Por qué? Porque había muchas familias, sobre todo en la calle Estado, que tenían puestos de compra y venta de oro, aunque usted no lo crea. De hecho, hay una historia muy, muy famosa que nosotros contamos en una de nuestras rutas, que es sobre un judío que inaugura el cementerio de los despatriados del cielo y la tierra, ahí en el Cerro Santa Lucía, que por ser judío no tenía derecho a ser enterrado en ninguna parte, por eso que lo van a dejar allá, pero él tenía en la calle Estado un negocio de oro y compra y venta de oro y plata, no era el único, habían otros más, y los negocios de los jesuitas también, porque los jesuitas también se dedicaban a la compra y venta de oro para poder tener material para fundir. ¿Ya? Entonces, para no ser asaltados, ocupaban también esta gente parte de lo que eran estas carreteras subterráneas para poder movilizarse entre lo que era la casa y el negocio, por mencionarte algo. Y ya más avanzado en el tiempo, estos túneles van a tomar otra connotación mucho más interesante a mi haber, porque aquí Manuel Rodríguez era el capitán de los túneles, pues. O sea, no había cueva ni túnel que no se conociera ese hombre, y así como está en un minuto en un lugar, a los 5 minutos estaba en otro, y uno decía, pero ¿cómo lo hizo? Se teletransportó este hombre, y era porque se conocía todo. Entonces, siendo Manuel Rodríguez amigo íntimo, compinche de José Miguel Carrera, y su tía, la dueña de la Casa Colorada, ¿tú crees que no habría recurrido a ese lugar donde vivía el presidente de la Junta de Gobierno, ya para poder usar estos posibles túneles que pasan por ahí? Porque es innegable que hay uno que va atravesando toda la calle Merced. Pero ¿por qué no pensar de que de la Casa Colorada salía una ramificación por ese lado? De más que tenía que Creo que Manuel Rodríguez tiene que haber tenido un túnel desde su propia casa. Correcto, Lo tenían los Lisperger, lo tenían los Ahumada, ¿cómo no lo iban a tener ellos? Así que claro. esas eran las formas que tenía doña Nicolasa
para poder traspasar la información y extrañamente uno aquí mira yo aquí tengo un resumen justamente para la ruta que quiero hacer sobre Nicolasa en Santiago y ahí uno ve la fecha y dice, pero una mujer tan joven fallece y la historia no dice cómo. Y al año siguiente fallece don Mateo Vitoro y uno dice, claro, Mateo Vitoro fallece porque ya estaba viejo, unos 84 años, ya, pero doña Nicolasa, ¿por qué fallece si era una mujer tan joven? ¿No habrá habido mano negra para deshacerse de estos dos personajes que fueron fundamentales en la historia de Chile? Uno, abierto su nombre a todos nosotros, pero María Nicolasa, una mujer desconocida para nosotros en la historia. Ahí yo dejo la incógnita. Sí, yo creo que sí. Tiene que haber habido algo extraño. ¿Alguna mano negra? Claro. ¿Sabes que habría fallecido de unos 70 años, la edad que tiene mi mamá? Falleció, según lo que yo he estado leyendo, bastante dinámica, o sea, era una mujer que hacía fiesta, era una mujer muy movida, ella promovía muchos actos de caridad, además de eso organizaba a las damas de la época para las procesiones ya de la iglesia de la Merced, de la cual eran feligreses, o de la Catedral de Santiago, cuando salían de la parroquia del Sagrario con la Virgen del Carmen. Entonces era una mujer muy activa, no era una mujer que estuviera enferma, postrada en la cama, o una mujer que se lo pasase sentada en la casa. Ya era una mujer altamente activa, por lo que yo he estado viendo dentro de lo que es la historia, y de repente de la nada fallece, es sospechoso. Y al año siguiente fallece su marido, pero deja un legado. El hijo, Jerónimo Toro Zambrano, va a seguir los pasos de su padre, ahí defendiendo la independencia de Chile, pero Nicolasa Toro, la hija de Nicolasa Valdés, va a seguir los pasos de su madre y también va a ser una de las mujeres espías ya de las últimas mujeres espías de este periodo de transición que es la independencia. Ahora, la Casa Colorada no solamente se va a pintar de estas historias de espionaje, de la alta alcurnia y todo lo demás, sino que va a ser en muchas ocasiones, producto de estas fiestas, el foco de atención de lo que habría sido ahora una especie de casa, a ver, ¿cómo lo digo para que no suene feo? Pero ahí era donde se armaron muchos matrimonios, ¿ya? Pero además de eso, la Casa Colorada se prestó para muchas aventuras que terminaron muchas de ellas muy bien y otras muy mal. O sea, a partir de ahí, Mateo de Torres Zambrano se tuvo que hacer parte de poder impedir duelos ya por el amor
de alguna damisela de Santiago, porque las chiquillas se portaban mal justamente en estos saraos. Y esa es la historia que estoy preparando también a futuro del origen del apellido Morla. Ya por eso es que estoy leyendo ese libro. Ahí nos encontramos con otro personaje que es César Vicuña, ya que está emparentado con los Subercaseaux y por ende con los Carrera también, y con otra mujer mayor que él. César Vicuña tendría unos 20, 30 años, y la otra mujer, Carmen Solo de Saldívar y Rivera, tendría unos cerca de los 30, 35 años. Ya era un poquito mayor que César, pero ella ya estaba casada, y estaba casada con quien se va a transformar después en uno de los héroes de la Guerra del Pacífico y de la Confederación Perú-Boliviana también, Estanislao Lynch. Le pone los cuernos, pero de una manera descomunal, y doña Nicolasa y su hija, principalmente su hija en realidad, fueron tapadera ya de estos amores, y en particular el de César Vicuña y el de Carmen Solo de Saldívar fue muy bullado, porque de aquí, cuando llega Estanislao a Santiago, la mujer que al principio ocultó su embarazo, dejó a su hijo con los jesuitas, y la novela dice que los jesuitas no hallaban qué hacer con este bastardo y lo tiraron a los corrales de los pollos y los cerdos, ¿ya? Después lo rescatan, Estanislao se entera y dicen: ¿cómo es posible que hagan eso con este niño? Pesa la deshonra, yo lo voy a reconocer y le voy a dar mi apellido. Y se creía con la hermanos Lynch, hasta que después aparece nuevamente en la historia César Vicuña, a quien doña Nicolasa, hija, había mandado junto con Carmen a Lima, Perú, gastos pagos en un crucero a todo lujo, para que se escondiera, no fuera a hacer de que el marido se enterara y cobrara venganza. Pero Estanislao Lynch no hizo nada, agachó la cabeza, dijo: lo que está hecho, no me voy a ensuciar las manos, y decide rescatar a este niño. Y yo me quedé una pieza, porque no lo podía creer cuando yo leía. De hecho lo voy a buscar acá, la parte en donde el Carlos, cuando lo van a rescatar, donde los jesuitas, narra que efectivamente los jesuitas, por ser bastardo, hijo del pecado, lo tenían criándolo junto con los cerdos y las gallinas, pobremente vestido, e incluso en una oportunidad lo tiraron por la escalera con la intención de que muriera, y ahí fue cuando Carmen se entera de esto y decide confesarle a su marido, porque le habían intentado matar a su hijo, a quien ella le había confiado a estos sacerdotes, y viendo que lo trataban mal, bueno, mejor se lo digo a mi marido, a ver qué pasa, y él le dice: ya, lo adopto. Y nace entonces más adelante el apellido Morla. ¿Por qué? Porque Carlos, cuando llega a la edad de 16 años, habla con su padre Estanislao, habla con su madre Carmen, aparece su padre César Vicuña y le dice: mamá,
me voy a cambiar el apellido. Y se va a vivir con César, que se había casado con su prima Mercedita, pariente también de Nicolasa. Nicolasa se casaban entre primos todos ahí, pues había que asegurarlo. Yo no sé cómo no nacieron colas de chancho por ahí, como en la novela de García Márquez. Y al tiempo después, Carlos habla con su papá César y le dice, ¿sabe? No quiero ser ni Lynch ni Vicuña. Me voy a cambiar el apellido y se lo cambia por Morla, que es un anagrama de moral, dejando en evidencia de que lo que vivió él pasa hasta el día de hoy. Hoy se nos quedó pegada la Cata. Así Sí. que eso, sí. Pasa hasta el día de hoy esta cosa. También por conservarlo. Ahí está la Cata. Así que, bueno, en la historia de Nicolasa, si yo la rescato, no solamente es para hablar de una mujer desconocida que es la primera dama, no es para solamente hablar de una heroína silenciada en la historia, sino que también para hablar acerca de las mujeres en esa época que ante la no saber si sus maridos volvían o no volvían de las campañas, al primer colágeno que se les pasaba por delante, se enamoraban, po, y de repente salían situaciones como la de César Vicuña, y todo esto se producía cuando se presentaban entre las amigas, entre las primas. Oye, ¿sabes qué? Llegó mi primo que andaba en Europa, te lo presento, se hacían ojitos, ya, y finalmente, ¿en qué terminaba esto? En que nacían nuevas estirpes, nueva gente para la historia de Chile. Súper interesante. Importante se le podría ofrecer algo al Colorado. Tengo los podríamos hacer algo bien interesante. Podríamos hacer. ¿Cómo? No entendí. Estáis con un eco que llega a dar gusto. A ver, por ahí sí. Ahí sí. Mejor. Vale. Sí, no, es que como la Cata tiene abierto el micrófono allá al otro lado, está escuchando, por eso se forma el eco. Ahora la dejé silenciadita por mientras, para que me escuche mejor. Ya, mira, perfecto. Podríamos tratar de ofrecer alguna idea sobre la historia de la Casa Colorada para la misma Casa Colorada. Yo creo que estarían bien interesados y podríamos hacer algunas cosas interesantes en el lugar, que tengo los contactos. Excelente, contar esta misma historia en la propia Casa Colorada. Sí, podría ser, o sea, esta misma ruta con la historia que yo tengo de César Vicuña, de la primera dama, ya, y también la época de la Broadway criolla, que eso ya está mucho ya más hablado, o sea, el que no hable de Black and White, de los traficantes, eso sí ya está trabajado, pero esta parte de la historia no. Esta parte de la historia no se ha tocado, justamente porque en la colonia, cuando uno habla de la colonia, no hay muchas mujeres que saquen a la luz, ya, más allá de la Quintrala, principalmente, siendo que había muchas otras, pero Nicolasa vive en esa época. Entonces,
vive la época de la colonia y le da la punta de pie para la época de la independencia. Así es, Cata, así es como lo estás diciendo. Otra cosa que me estaba acordando y que sería bueno mencionarla, que muy pocos lo recuerdan, por lo menos nosotros lo aprendimos en el colegio, que el río Mapocho tenía dos brazos. Uno de esos brazos fue eliminado, y si no me equivoco, es la que pasa por la calle Merced o por la Alameda, si no me acuerdo dónde pasaba antiguamente ese brazo, y que para la aluvión, ya que estamos esperando aluvión en este minuto, estamos construyendo el arca allá afuera, estamos esperando este aluvión. En los años 80, ¿te acuerdas que hubo uno muy grande que se desbordó el Mapocho y todo el cuento? Y ahí también comentaban, pues era porque el río estaba tratando de recuperar su cauce normal. Si hubiera estado el cauce normal, decían, con sus dos brazos, no hubiera ocurrido esta desgracia que pasó allá en la década de los 80, que es típica la escena que uno la busca en televisión, en YouTube, cuando cae un Fiat 600 de color blanco y se lo lleva el río. Eso está muy marcado en nuestra memoria. Sí, lo que tú mencionas es la Alameda. En ese tiempo la Alameda era el basural de los españoles, luego pasa a tener el nombre de Las Delicias. Pero aquí hay un error que cometen porque todos dicen era Las Delicias, toda la calle. Y no, eran tramos, eran Las Delicias de los franciscanos, después venía el espacio de Las Delicias de las Madres Agustinas, y era porque como esto quedaba en el límite sur de la ciudad, así como hay puestos ambulantes hoy en día, los sacerdotes los fines de semana, cuando habían fiestas, colocaban su stand y vendían sus delicias, sus cerámica. Entonces la gente decía, vamos a ver cuáles son las delicias que tienen ahora los padres franciscanos, que te vendían buen vino. ¿Ya? Después vamos a ver las delicias de las Madres Agustinas, que te vendían los empolvados. Vamos a ver las delicias y así, y después se unifica el nombre como la Avenida de las Delicias hasta donde está la Moneda, y de ahí para lo que seguía pasa a llamarse posteriormente Chuchunco, Camino a Chuchunco, porque es la periferia de la ciudad. De hecho, la familia Toro Zambrano dice uno de los libros, el de Miguel Laborde, que la calle Huérfanos, ya con San Martín, era donde tenían sus caballerizas y tenían terrenos donde pastaban los animales. Y además de eso, uno de los familiares de don Mateo Torres Zambrano habría sido el que donó los terrenos para formar el primer orfanato de Santiago. O sea, Mateo Torres Zambrano no solamente es el dueño de la Casa Colorada, sino que es dueño de varios terrenos, y entre eso las heredades que tiene de lo que era la periferia de la ciudad. Por lo tanto, ahí también hay algo que considerar cuando hablamos de esta familia poderosa y los alcances que podía llegar a tener doña Nicolasa gracias a lo que había logrado en vida su marido don Mateo. Pero la ciudad llegaba hasta ahí, o sea, no pasaba de ese trecho, y es más o menos a la altura de la Moneda, un poquito más allá, un poquito más acá, dependiendo de la altura que estamos, pero hasta ahí llegaba Santiago en esa época. La calle Huérfano es donde está el orfanato.
La calle Huérfano es donde estaban concentradas la mayor cantidad de teatros de Santiago. Teatro Central, Teatro Ópera, el Gran Palas, el Teatro Victoria, eh, bueno, están casi todos en la calle Huérfano. Estaba el Estuvo el rey, estaba el orfanato en rey, estaba ahí. 1720, 30, estuvo un lazareto donde está ahora el registro civil, que era donde llegaban los enfermos de cólera. De hecho, la calle San Martín se llamaba antes la calle de la ceniza, porque con las cenizas cubrían los cuerpos de los infectados de cólera. Pero esas cenizas también vienen el nombre de la calle, porque esas eran las cenizas que quedaban del cocimiento de las tejas de la Catedral de Santiago, que se fabricaban frente a la iglesia de Santa Ana, en catedral con el actual San Martín. Yo te comentaba los huérfanos porque lo escuché una vez, pero no me acuerdo y de flojo no lo buscaba, que el nombre justamente es de huérfano, pues en este sector se reunía la mayor cantidad de chicos donde los alojaban, que eran huérfanos, que eran de distintas partes del lugar, que lo iban prácticamente como a votar. Entonces, por eso te decía que yo estaba ahí en este minuto pensando que ese era el lugar que había creado este caballero. Sí, ese espacio lo recibe como herencia. A ver, déjame ver acá entre mis apuntes que yo lo tengo. Sí, te lo muestro, te lo veo al tiro, porque yo hice la revisión genealógica completa de Mateo Tori Zambrano. Déjame ver dónde la anoté. Sería el tataranieto, ya, de... A ver, estoy buscando la línea genealógica. Dame un momento. Mercedes, César. Ay, no lo tengo acá. Bueno, lo tengo en otro apunte, en otro lado, pero de que lo tengo. Pero es no sé si es bisnieto o tataranieto ya de el que fundó el primer orfanato laico de Santiago. ¿Ya? Y aquí está. Déjame, que tengo un libro acá. Si no tengo uno, tengo otro. Palacio de la Moneda, que la calle Vieja, calle Regente, Batalla de Maipú, José Miguel de la Barra, arquitecto Ramón, no, ahí ya me pasé ya. Andacollo durante 22. Déjame ver dónde está Juan Nicolás de Aguirre, hombre de gran fortuna, era dueño de las tierras de Los Gallos, al oriente de Santiago, por herencia de la madre, doña Juana Barrenechea, de la hacienda de Pudahuel, por compra de Pedro Prado, que es la abuela de don Mateo Tori Zambrano, ¿ya? Y va a ser uno de los dueños del terreno que después va a ceder, va a regalar a la ciudad para fundar el primer hospicio para recibir a todos los niños huérfanos y también darle una solución a las mujeres que estaban desprotegidas, para darles trabajo como nodriza y cuidadora, y además de eso, las mujeres pudiesen ocupar esta casa
como guardería para que ellas pudiesen realizar labores de distinta índole y después pasaban a recoger a sus hijos. Mira, te silenciando el micrófono porque no se quede el eco. Mira, aquí encontré la información de la calle Huérfanos justamente. Mira, no estaba tan perdido. Dice, la calle Huérfanos en Santiago recibe su nombre porque allí se fundó un hospital destinado al cuidado y crianza de niños huérfanos, especialmente tras la epidemia de cólera del siglo XIX, cuando muchas madres fallecieron y sus hijos quedaron albergados en esta institución. La calle Huérfanos, en La Manzana, comprendida entre Huérfanos, Agustina, San Martín y Manuel Rodríguez, se fundó el Hospital de los Pobres, 1758, que acogió a madres y niños abandonados tras la epidemia del cólera entre 1870 a 1880. Los hijos de las mujeres fallecidos quedaron allí consolidado el nombre de huérfanos. Mira, ahí estaba el dato. Sí, ahí, de hecho, por eso que yo te nombraba el lazareto de los enfermos de cólera, que está justo al frente, donde está ahora la oficina de registro civil. Así es, efectivamente. Oye, yo creo que sería interesante de repente hacer un programa sobre los distintos nombres de las calles de Santiago, para que la gente tenga más o menos una idea de dónde vienen, porque muchas veces la gente no tiene idea, porque se llama Ahumada, porque se llama Huérfano, Estado, hasta la propia independencia. Un día yo les comenté, es que pasó la independencia de Chile, cuando venían de regreso por Argentina, el paso a los Libertadores, pues también está acá que se llama Los Libertadores, y de ahí pasan por Independencia. Me quedaron mirando con cara, ¡ah, qué mentira! Entonces, sería bueno hacer un programa para que la gente calle. Sí, es interesante. Además que la calle Independencia, ya que tú lo mencionas, yo tenía una confusión en algún minuto porque hablaban de la calle de las Delicias al norte del Mapocho. Yo decía, no, pero no me cuadra. No, no, no. Y era porque también le llamaban las Delicias en algún minuto a la calle Independencia. Así que ahí cuando uno lee la historia, de repente comete esos errores porque uno lee y repite como loro y nos falta la persona que dice, no, está equivocada porque eso no estaba en la Alameda. Y uno dice, oye, sí, razón, pero yo estoy segura que leí Independencia. Y claro, cuando uno revisa exhaustivamente, cuidadosamente, habían calles que en algún minuto compartieron el nombre, como la calle Independencia con la Alameda, que ambas en algún minuto ostentaron el nombre de Avenida de las Delicias. Buen dato el que nos estás dando, ¿ves? Entonces todos los días estamos aprendiendo alguna cosita nueva. Coméntanos tus próximas rutas, querida Cata. Acá te las voy a colocar para que las vamos viendo. Ahí está. Sí, mira, lamentablemente hoy día tenía un recorrido que era bibliográfico y por razones de clima lo suspendí. Al final no llovió, dijeron que iba a haber una lluvia torrencial, todavía estoy esperando la lluvia torrencial. Suspendí la de mañana, la ruta del cómics, pero trasladé todas esas rutas para la próxima semana. Así que la próxima semana vamos a tener una revisión del primer capítulo de Las Morlas
donde vamos a hablar de estos amores, desamores, personajes históricos, que son la génesis del apellido más chileno que podemos tener, porque fue inventado acá en Chile para burlarse de la aristocracia chilena y sus secretos, porque de la mayoría de los hijos nacidos en la época de la independencia para atrás, nadie puede asegurar de que su padre sea su padre. Entonces, don Carlos Morla ocupa la palabra moral, la falsa moral de los chilenos, que en el día eran todos hombres que se golpeaban el pecho, iban a las catedrales, a las iglesias, a predicar su más digna vida, y resulta de que detrás de las paredes un par de tragos y no sé cuál es mi hijo, pero no importa, lo reconozco igual. ¿Ya? Y eso es lo que pasa con él, y él se coloca este apellido Morla, que es un apellido Made in Chile, o sea, nació acá. Y fíjate que este niño, y con esto termino en lo que se refiere a Carlos, terminó siendo uno de los más importantes políticos de la época republicana, en la que se refiere a la historia de Chile, Carlos Morla. Y bueno, esa historia la vamos a estar narrando, haciendo una revisión bibliográfica que se va a traducir en una tertulia después en Hotel Casa Sañartu, donde ahí vamos a transformar el hotel en un café literario para conversar acerca de los secretos de la nobleza en tiempos de antaño. Y el día jueves vamos a tener la ruta del cómics a las 13 horas en el Parque del Cómic, que está ahí a la altura del Metro El Llano, ya entre el Metro El Llano y Metro San Miguel, en la comuna de San Miguel. ¿Ya? Ahí vamos a estar hablando acerca de distintos personajes, y por supuesto vamos a entrar a la Casa de la Cultura, porque ahí está personificada la escultura de la primera caricatura que tuvo origen chileno, que es Folpelsen, con su perrito Salchicha. Así que vamos a estar muy nostálgicos para esa ruta, pero también muy picarones, porque muchos de los personajes que están en este parque tienen que ver con revistas que eran para adultos. ¿Sí o no, don Roberto? Efectivamente, el cómic nace para adultos y siempre ha sido para adultos, que tenga distintos subgéneros infantiles, adolescentes y otros. Se ha ido a través de los años, se ha ido esto masificando y teniendo muchas raíces. Muchos creen hasta el día de hoy que simplemente existe el género de los superhéroes porque es una industria muy grande, muy poderosa, que se apoderó de todo el mercado en general, pasando algo muy similar hoy en día con el manga. Así que ahí vamos a estar echándote una manito ese día jueves para que viajemos por el Parque del Recuerdo de la Historieta, como se les dice, y conversemos y revisemos en cierta parte lo que fue la historieta nacional. Entre los personajes, como te dices, pícaros que se encuentran, está Pepe Antártico, que es uno de Percy, de mi gran amigo Percy, que ya no está con nosotros, que está ahí, su querido Pepe, eh, Von Pilsener, que fue por Pedro Suercasó, este sacerdote, pintor, poeta y un montón de otras cosas más, que fue el que le dio la patada inicial sin querer a esto con Volpinzer, y nuestro buen amigo Jorge Montalegre hizo un recopilatorio que todavía les queda algunos números, si a algunos les interesa, sobre Von Pilsener. Así que bien interesante esta ruta que la que tú vas a proyectar con la gente, y te vamos a ir a echar una manito para allá.
fantástico. Mira, y este viernes, si el clima lo permite, a las 19 horas vamos a tener una ruta nueva sobre crímenes en Santiago. Encontramos una historia, no les voy a adelantar nombres, no les voy a adelantar nada. Vamos a hablar obviamente del crimen que da origen a Casa Grande, ya de Luis Orrego que está basado en hechos reales, donde involucra nuevamente a la familia Vicuña Subercaseaux, ya, pero al frente donde está el club hípico se produjo un crimen de aquello en donde un individuo agarró un hacha y empezó literalmente a cortar cabeza. Así que vamos a contar esa historia desconocida y vamos a contar otras más que se van dando en el trayecto. Así que una nueva versión de Santiago Criminal el día viernes a las 19 horas. Nos vamos a juntar en la Plaza Benjamín Vicuña Maquena. Desde ahí partimos para ir encontrándonos en este Santiago oculto. Y el día domingo ya nos saltamos el sábado porque es la final del Mundial, pero el día domingo tenemos un clásico de nosotros, los que son amantes de la buena arquitectura, que les gustan las copuchas también, porque de esas tengo varias. Nos vamos a ir a dar vuelta a el barrio República. Vamos a hacer un recorrido de carácter fotográfico arquitectónico, pero también con algunos antecedentes interesantes que podemos contar de algunas de las familias que se fueron a vivir a lo que va a ser el preámbulo de lo que vamos a conocer como Ciudad Jardín, es decir, la nueva Ñuñoa, para allá para los años 20. Súper interesante, Cata, todo lo que vamos a ver y les vamos a recordar a nuestros amigos que estamos en una campaña. Atención. No quiere salir. A ver, no. Les obsequiaron Sí. y la idea es seguir agrandándolo. Así que desde ya se pueden comunicar con nosotros a nuestro correo LDP en vivo y hacer su generosa donación. Los niños, los chicos, los adolescentes se los van a agradecer, porque una de las cosas que quieren es leer, y si ellos están con esa actitud, simplemente tenemos que apoyarlos. Así es. Vamos, que se puede. LDP, estimulando la creatividad y la lectura a través del arte fantástico. Amigos, este sábado a partir de las 16 horas estaremos en la biblioteca de Providencia, Manuel Montt, en Ponce, para conversar sobre los 60 años del Gigante de Plata Ultraman. Revisaremos su historia, su génesis y en el ícono que se ha convertido hoy en día, es uno de los embajadores internacionales japoneses para el mundo, uno de los tres que son más reconocidos según el director Ano, cuando se realizó Shin Ultraman, King of Steel y Shin Kamen Rider, que son los tres embajadores que había comentado hacia el extranjero de Japón para el mundo. Así que no nos perdamos a este personaje que hasta el día de hoy sigue trabajando y funcionando, y vemos cómo a través de los años siguen siendo los mismos actores que están detrás de la máscara. Así que, amigos míos, todos invitados a ver este programa especial en vivo y en directo que estaremos
junto a Terren a los amigos de Japonesistas Chile para que hablemos de El Gigante de Plata. Este sábado 18 a las 16 horas, Manuel Montt, tiempo salida, Metro Manuel Montt en la esquina. Así que ya lo saben, los esperamos para estos 60 años. Así que todos invitados. Y hola amigos de LDP Magazine, les tenemos un concurso desde acá, desde los amigos de Play Kingdom. Simplemente tienen que contestar la siguiente pregunta, aparte de seguirnos en nuestras redes sociales, LDP Magazine, Mundo Viñeta y por supuesto Play Kingdom. La respuesta es súper simple a la pregunta: nómbrame 3 cómics de Mark Satrapi, que se nos fue hace muy poquito, y 2 de sus filmes, no el animado, tiene 2 películas aparte. Así que ya lo saben, amigos míos, participen por alguna de las poleras de nuestros amigos de Play Kingdom a su elección. Ya lo saben, este homenaje a Marqués Satrapi, que se nos fue hace poquitos días. Así que los queremos y participen. Terren, ¿qué tenemos este 25 de julio? Este 25, ni más ni menos, tenemos UFO Kingdom en Play Kingdom, como siempre. Vamos a hablar sobre el libro de, ¿cómo se llama este señor? Dímelo. Vamos a tener 2350, el año que hacemos contacto. Exacto. Vamos a estar hablando del último libro de la gente de Testimonio OVNI. Va a estar Exacto. también otro autor nacional, que son 3 autores que que están confirmados hasta el minuto, y estamos viendo qué otras actividades vamos a hacer durante el día, porque supuestamente es todo dedicado al Vamos a mundo tomarnos todo el UFO. día para hablar sobre el fenómeno OVNI, ¿cierto? Correcto, así que estamos buscando a otros invitados, tenemos una semana para ir contactando a otros de los 3 que ya están confirmados. Y también esto lo hacemos en conjunto con el grupo Secesión, así que Secesión también va a estar presente y va a estar presentando algunas de las actividades por allá. En general, Holley 134. Y vamos a dejar extendida la invitación a nuestra querida Cata, si después de sus recorridos y sus rutas se atreve a ir a darse una vueltecita, para que la dejemos ya dentro del calendario de actividades, para que ella pueda hablar también algo sobre él. Ahí vemos qué se puede hacer. La verdad es que yo ando corriendo todo el tiempo, ustedes son testigos, voy por minutos contados a donde me llamen, pero trato de colaborar con todos. Así que si me da el tiempo, voy a tratar de estar presente ahí en Play Kingdom. Y espero que les haya gustado. No sé qué te pareció, Terrence, la historia de Nicolasa, de Roberto también. ¿Qué te pareció la historia de Nicolasa? Una mujer de la cual ni siquiera en el colegio te hablan, pero yo me encontré con ella y yo dije, esta mujer las hizo todas, y más encima la primera dama de la historia, ¿cómo no le vamos a hacer un pequeño homenaje? Terrence, ¿qué te pareció a ti? Lo perdimos. Lo perdimos, Terrence, fue abducido. Fue abducido, Terrence. Oye, yo honestamente no conocía a Nicolasa, ni la había escuchado nombrar en mi vida, ¿para qué te voy a estar mintiendo? Lo encontré súper interesante el programa de hoy. Insisto, estos temas tendrían que estar de manera obligatoria dentro de la historia de Chile en los colegios, porque, seamos sinceros, da penita hoy en día cuando uno habla con los cabros jóvenes, no tienen prácticamente idea de nuestra identidad, de nuestros valores, de nuestras tradiciones muchas veces. Con suerte se acuerdan del 73 por adelante, porque muchos han sido manipulados lamentablemente, pero hay que abrir las mentes y se llama ir un poquito más allá, llamar esta tierra que nos vio nacer, ¿o no? Esto, o sea, de eso se trata. Yo estoy permanentemente leyendo
2, 3 libros a la vez, obviamente libros que se van hilando unos con otros, porque mientras voy leyendo uno, citan a otro autor y yo digo, este autor algo interesante debe tener, y de repente voy encontrando datos y voy descubriendo personajes, como por ejemplo el de Nicolasa, y yo digo, ¿cómo es que la historia no habla de ella? Ya, entonces hay que rescatar a estas mujeres. La mujer, yo siempre he dicho, la mujer en la historia de Chile siempre ha estado presente, pero hubo una época en donde se escribió sobre estas mujeres. Cosa de ir a la biblioteca y encontrar los libros, porque yo los he encontrado, pero de repente a la mujer le hicieron desaparecer y ahora andan diciendo de que la mujer no existe en la historia de Chile. La mujer siempre existió, ya desde el principio. Nuestros más antiguos hombres en el tiempo de la conquista de la colonia hablaban de ellas, pero hay un periodo en que las apaciguan, las acallan, vaya a saber uno por qué, pero Carlos Ibáñez del Campo la empieza a sacar a flote de nuevo, la rescata del anonimato, y ahí es donde empieza de nuevo a aparecer la mujer en el ámbito social, político, etcétera, etcétera. Pero son muchas, muchas las mujeres que están, sus nombres existen en los libros, y es solamente cosa de leer, poner atención en lo que se lee para poder descubrir las historias de estos personajes que gracias a ellos podemos gritar Chile. O gritar viva Chile. Esa es la otra. Sí. Sí. Así que, ya, Se nos ya, perdió amigo. Terra. Sí, se nos perdió Terra, lamentablemente. Pero bueno, cerramos el programa de hoy. Besitos, Cata. Se te quiere mucho. Un besote enorme. Esperemos que puedas estar con nosotros el día 25 en Play Kingdom, General Holly 134. Las tertulias literarias vuelven literarias también vuelven el próximo mes, entre otras cosas. Así que prepárense porque volvemos con el EDP la próxima semana con muchas más actividades, muchas más cosas que ver y aprender. Y con Cata en un mes más nos estamos viendo. Así que ya, un besito, se me cuidan. Chao, chao.